Vamos a Hebreos, por favor. Capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 22. ¿Sí? Miren, por ejemplo, hoy es el primer día de la semana. Amén. Nosotros empezamos con el domingo. Es el día de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es el día donde tú tienes que ofrecer a Dios lo mejor, desde tu alabanza, desde que llegas, porque como inicies tu semana, va a continuar. Amén. Pues en una secuencia sabemos que después del 1, ¿qué sigue? El 2, pero el 1 sigue siendo el 1. En una familia, ahí está el primero, está el de en medio y está el más chiquito, ¿verdad? Pero el primero sigue siendo el primero, ¿sí? Cuando Dios escribe acerca de lo primero, primicias, primogénitos, Él describe que es la selección de lo mejor. Por eso cuando Dios enseñó acerca de las ofrendas y acerca de los holocaustos, Él enseñó que a Dios se le ofrecía lo mejor, no lo cojo, no lo tuerto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a Dios se le ofrece lo mejor, desde tu alabanza, desde que levantas las manos, desde el mejor aplauso, desde las mejores palabras, pero todo tiene que ser lo mejor. Ahora, Dios es lo primero, requiere ser lo primero en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios no sabe ocupar segundos lugares, no sabe, porque o Él es lo primero, o Él es lo primero. Amén. Cuando uno a Dios en primer lugar, su vida va a otros niveles. No es tu esposa lo primero es Dios. Y por ende ya después empieza a tomar todo el orden que Dios establece en su palabra. Amén. Ahora, yo te voy a enseñar hoy acerca del lugar en el que Dios te ha puesto. Porque Dios te ha puesto en un lugar excelente. Y Dios te ha elevado al mismo lugar que Jesús. Jesús es su primogénito. En un principio era su hijo único. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Amén. Y por ende todo aquel que en él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero ahora Jesús ha pasado a ser el primogénito. Pero Él te ha elevado a esa posición. Y hoy vas a aprender de tu derecho de primogenitura. Amén. Vamos, fíjate, vamos a Hebreos. Capítulo 12, versículo 22, ¿ya la tienen? Sino que te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando está hablando de los primogénitos inscritos en los cielos, está hablando de todos aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Tú ya estás inscrito en el libro de la vida. Ahí está tu nombre. El día que ese libro sea abierto, ahí va a estar tu nombre. Amén. Pero dice, te has acercado a la congregación de los primogénitos. Ahora, tu ciudadanía no es conforme a la tierra. Tu ciudadanía es conforme al cielo. Vamos a ver algunas citas. Filipenses, por favor. Capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿Cuántos del cielo hay aquí? Tú dependes de las leyes que operan en el cielo, no de las leyes que operan en la tierra. Jesús vino a traer un reino totalmente diferente. Amén. Y nosotros dependemos de esas leyes. ¿Vamos bien? Ahora, yo quiero explicarte lo que un primogénito representaba desde el pueblo judío. Porque era lo mejor. Cuando tenían solamente un hijo, pues no había tanto conflicto porque el heredero era ese hijo. Pero cuando ya existían más hijos, pues entonces la primogenitura tomaba un valor superior. Porque el primogénito era, en pocas palabras, el que sucedía al padre. Era el sucesor. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver una cita. Vea Deuteronomio, por favor. Capítulo 21, versículo 15. ¿Ya la tienen?
Fíjense, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es ¿qué? El primogénito. Dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Entonces el primero se llevaba el doble. ¿Lo están recibiendo? La doble porción de la herencia era para con el hijo primero. No importaba si tuvieras predilectos o no, el primogénito se respetaba. Amén. Ahora, dice, vuelvo a leer el 17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiese a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho ¿de qué? De la primogenitura. No nada más cuando el primogénito heredaba cosas, sino que heredaba posición. Y eso es lo que yo hoy quiero enseñarte. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, recibiste una herencia. Pero no nada más se traduce en cosas, sino que lo primero es que te puso en un lugar que es sobre todo. Porque en el mismo lugar donde Jesús está sentado, ahí estás sentado tú. En el mismo. Tienes el mismo derecho de primogenitura porque Él te lo entregó. A Él le plació que tú recibieras doble porción. Doble porción. Ahora, quiero que veamos esto. Vamos a verlo con una familia. Vea Génesis, capítulo 25. Y vamos a ver que en esta familia ocurrió un caso muy particular. Capítulo 25. Ya saben, si alguien se está durmiendo, ¿qué hacen? Lo pellizcan, ¿sí? Despacito, no le dejen morete, nomás para que se despabile, ¿ok? Vienes a escuchar la palabra. Vamos a leer en el 25, por favor. Versículo 27. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo 2 hijos? ¿Cuáles fueron esos 2 hijos que habla la palabra de Dios? Porque después dice que tuvo hijos e hijas. Ismael, ¿y quién más? E Isaac. Ismael era no el hijo de la promesa, porque Dios jamás le dijo que se allegara a Agar. Eso fue en base a sus fuerzas. El hijo de la promesa era Isaac. Isaac representa alegría. Yo conozco a un niño aquí. ¿Dónde está Isaac? ¿Vino? ¿Dónde está? Ese niño ministra mi vida con su sonrisa. Todo el tiempo se ríe. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y pues su nombre bien lo dice, ¿verdad? Isaac, yo creo que a su mamá la alegra todos los días. Pero representa alegría, pues Isaac representaba alegría para Abraham. Entonces, Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Esaú y Jacob. ¿El primero cómo se llamaba? Esaú. Pero ocurrió algo en la vida de estos 2 jóvenes. Primero, vamos a leer en el verso 27, fíjense. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mira, quiero enseñarte 2 características que definían a cada uno. Esaú era un hombre que estaba acostumbrado a obtener las cosas en base a su fuerza. Pero Jacob creció buscando ser enseñado de parte de Dios. Porque en aquel tiempo, pues todavía no venía el orden de Aarón y todavía Dios no hablaba de los levitas. Entonces, los pastores, pues eran sus papás. Entonces, en Isaac buscaba enseñanza para que le transmitiera quién era Dios. Entonces, a Jacob dice que era varón quieto, que habitaba ¿en dónde? En tiendas. Él procuraba ser enseñado por Dios y el otro prefería andar buscando lo que él pudiera conseguir. Y fíjense lo que dijo. En el 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? Yo no sé si esto ha pasado en tu casa, que tienes uno favorito y el otro menos. Pues que no aplique, porque a tus hijos ámalos por igual y que ellos lo vean, amén. Pero yo quiero que veas algo. Vamos a ir, vamos a regresar a ese punto, pero vea el verso 19.
Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? Desde el vientre, en la vida de estos dos jóvenes, ya se estaba percibiendo algo, y la mamá lo percibía. Lo que hizo la mamá fue ir a consultar a Dios respecto al plan que tenía para cada uno. Dios tiene un plan para cada uno de tus hijos. No es el mismo. Dios lo puede llevar por puntos diferentes. Amén. Tampoco quieras, es que yo fui doctor, mi hijo tiene que ser doctor. No, ¿por qué no oras a Dios y le preguntas cuál es el plan que ha diseñado para tus hijos? Amén. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niña, Tito te decía, yo quiero ser doctora. Mi abuelo decía, no, él sí no quería que nadie fuéramos doctores. El día que entré a una cesárea, no, dije, yo no soy doctora. No por la sangre, ver la jeringa de la anestesia, no. Dije, no, eso no es lo mío. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces? O sea, tú quieres imponer algo en la vida de tus hijos. Y no es así, Dios tiene un plan. Amén. Pues tu labor como papá, como mamá, es consultar a Dios y preguntarle qué acerca de tus hijos. Pues Rebeca hizo eso. Y fíjense lo que dice. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y le dijo, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Dios escoge a la gente por sus habilidades o la escoge por su corazón. Por su corazón. Y Dios desde antemano ya conocía el corazón de Esaú y conocía el corazón de Jacob. Y Dios sabía que Jacob tenía un corazón inclinado hacia él. En cambio Esaú no. Lo están recibiendo. Dios conoce todas las cosas. Y hoy te voy a enseñar cómo el segundo recibió el derecho de primogenitura. Porque lo valoró. Y es necesario que tú como hijo de Dios tengas en gran estima en el lugar donde Dios te puso. Porque a veces no se valora. Cuando Dios te ha puesto en una posición para reinar y gobernar. Ahora, vamos. Fíjate lo que sucedió en el verso 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, esas palabras que salieron de Jacob no salieron en ese momento, Era algo que ya estaba meditando. ¿Por qué? Porque él valoraba lo que era la primogenitura. Yo te decía que para Dios lo primero es lo excelente y tiene que tener características, ser lo mejor. Entonces, ellos sabían que cuando había 2 hijos, pues el derecho de primogenitura era importante. Porque no nada más iba a tener mayor herencia, sino que iba a ser el sucesor de su papá como el pastor. Porque en aquel tiempo así era. Lo están recibiendo. Entonces, Jacob era un joven que buscaba intimidad con Dios, buscaba ser enseñado de parte de Dios. Cometió errores, no te digo que no, muchos. Al principio de su caminar, después de que él toma la primogenitura, pues cometió errores. Pero en su error no se enorgulleció, sino que buscó a Dios. Y tú conoces la historia, Jacob, cómo se cambió el nombre, cómo se lo cambió Dios. A Israel, cabeza de naciones. Entonces Dios tenía un plan precioso para este joven. Pero quiero que veas la actitud de un Esaú. Esaú vendió lo más excelente que para Dios representaba por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces cambias lo mejor por lo que no sirve? El oro por el bronce. Oye, en una carrera, quien gana el oro, uno se acuerda de quién gana el oro. Pero de la plata y el bronce es muy raro que se acuerden. Porque el primero es el primero. ¿Vamos bien? Ahora,
Fíjate, dice, vuelvo a leer en el verso 31, y Jacob respondió, véndeme en este día de tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó, ¿y qué hizo? Se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Fue a tal punto que despreció lo excelente y lo bueno, la posición que le iba a ser dada por herencia, que la vendió por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas, ya ni siquiera por otra cosa. Pero Jacob estaba haciendo su sopita de lentejas. Y él anhelaba eso. ¿Cuántas veces a lo mejor estás en un lugar, en una empresa, por ejemplo, y pues haces las cosas por hacerlas, pero no buscas ser mejor? Puede haber uno que esté haciendo sopita de lentejas y que pueda ser promovido porque tú no has estimado o valorado ese lugar. ¿En cuántos noviazgos el novio trata mal a la novia? Y espérame, no han firmado. Puede haber varios haciendo sopita de lentejas. ¿Vamos bien? El menospreciar algo que Dios te ha entregado puede llevarte a fracaso. La primogenitura era un honor para el hijo, porque iba a ser el sucesor del padre. Y yo quiero que tú comprendas la posición en la que Dios te ha puesto, porque para Él representas lo mejor y representas lo excelente, a tal punto que entregó a lo mejor que tenía en rescate por ti. Cuando Dios te ve a ti, cuando el Padre te ve a ti, ve la sangre de Cristo. Por eso te digo que para Dios eres lo mejor y eres lo más excelente, porque eso es lo que su sangre describe. Amén. Ahora, este derecho de primogenitura hizo que Jacob se desarrollara de forma diferente, al punto que de él descendieron 12 familias, de las cuales seguimos predicando el día de hoy y de las cuales está constituida la nación de Israel. Una nación bendita por la cual tú y yo tenemos que estar intercediendo todos los días. Todos los días. ¿Vamos bien? Ahora, Jacob estimó esa primogenitura y valoró, él decía, eso es algo excelente, eso es algo que viene del cielo. Y yo quiero de eso. El otro lo menospreció. Para el otro eso, ay, ¿para qué si me voy a morir? ¿Cuánta gente está pensando en la muerte aquí, de enfermedad o de accidente o lo que sea? Si Dios te puso en una posición para reinar, donde aún la muerte está por debajo de tus pies. Aún la muerte. ¿Vamos bien? Ahora, de esta familia fueron 2 hijos. El primero es Esaú, pero él no reinó como tenía que ser. Jacob heredó, porque el otro se lo transfirió. Ya después se quiso enojar y todo, pero espérate, él se la vendió. Él se la vendió. Él traspasó ese derecho a otro que sí estimó esa posición. Ahora, yo quiero enseñarte lo que en Jesús representa el derecho de primogenitura. Amén. Y cómo no nada más has heredado cosas, sino que has heredado esa posición. Por eso dice que si somos, con Jesús somos herederos de Dios, pero juntamente también coherederos con Cristo. Entonces, todo lo que el Padre le entregó a Jesús es lo que les ha entregado a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la forma en la que nosotros nos tenemos que estar desarrollando aquí en la tierra, porque en el mismo lugar donde Jesús fue sentado, tú y yo estamos sentados. Vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 3. Versículo 1 dice, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, donde está Jesús sentado, ahí estás sentado tú. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, subraya la palabra diestra. La palabra diestra representa
no en sí un lugar geográfico, sino la extensión misma del trono de Dios. Amén. Ahora, si vas a Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que donde Cristo está sentado, ahí está sentado tú. Y yo te vuelvo a decir, Jesús, ¿qué número de hijo de Dios es? El primero. Pero a través de Jesús has recibido el mismo derecho de primogenitura. Quiere decir que las mismas cosas que Jesús tiene y las mismas cosas que Jesús hizo son las mismas cosas que tú y yo tenemos y que tú y yo haremos. Amén. Por eso Jesús, cuando les explicaba de qué iba a partir, les dijo: el que en mí cree, las mismas cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Porque el Padre le entregó al Hijo y el Hijo ahora te ha entregado todo lo que en Él hay. Todo, para que tú te desarrolles. La tierra tiene que ser gobernada por la iglesia, por los hijos, por esos que yo te leía que somos los que estamos inscritos en los cielos, porque son a los que Dios le ha entregado el dominio de todas las cosas. Hay veces que hay gente que sí, a lo mejor pues tú vienes, quieres un carro y lo que sea, espérame, te puso en una posición. Lo demás es añadidura. Pero el disfrutar de lo mismo que Jesús tiene, de una relación con el Padre y que el Padre actúa a través del Hijo, eso sí es algo excelente. Eso es derecho de primogenitura. Porque lo mismo que el primer hijo posee del Padre, es lo mismo que tú y yo ahora poseemos. Lo mismo. Para que lo llevemos a cabo, para que lo ejecutes, para que lo hagas. Porque Dios te puso en un lugar honorable. Miren, ¿se acuerdan de Elías? Elías no ha muerto. Dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. Pero él estuvo preparando a un joven. ¿Cómo se llamaba ese joven? Eliseo. Cuando se iba le dijo: hey, yo quiero doble porción de tu espíritu. ¿Sí han leído eso? Hay gente que dice: es que yo quiero doble porción de unción de Dios. Espérame. Es que en el lugar donde Él te puso, eso te corresponde por derecho. ¿Por qué Eliseo anhelaba eso? Porque ¿quién se iba a quedar con el ministerio aquí en la tierra? Eliseo. Eso representaba que las mismas cosas que Elías hizo eran las mismas cosas que iban a fluir a través de Eliseo. Las mismas. Entonces, hablar de doble porción de herencia es que lo mismo que opera en él, opera en ti. Opera en ti. No es que hay en unos más y en unos menos, no. Es que el derecho del Hijo es hacer las mismas cosas que Jesús hace, las mismas. Y en la tierra se tienen que estar manifestando lo que es el Hijo aquí. Si tú vas a Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo 20, por favor. No, 19, vamos a leer. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Levanta la mano, ¿cuántos hijos de Dios aquí? Tú eres un hijo de Dios, entonces en ti opera todo lo que operó en Jesús, también opera en ti. ¿Están recibiendo? Miren, yo he estado meditando en esto desde hace varios días. Porque no sabes cuánto tienes que concientizarte de que eres un hijo de Dios. Eres su hijo. Te puso en la misma posición de Jesús. No es para que te jactes, es para que seas una persona agradecida y uses las cosas que te ha entregado. Porque en ti habita su misma presencia. Si Jesús hizo aquí proezas, hizo cosas extraordinarias, es porque tú y yo seguimos esa misma asignatura aquí. No fue un mejor tiempo aquel, sigue siendo ese tiempo pleno hoy. Porque vivimos el tiempo de su gracia y ese tiempo empezó desde que el Espíritu Santo vino y posó sobre él. Desde que los cielos fueron abiertos, porque los cielos no están cerrados, los cielos están abiertos. Amén. Y tu reinado lo tienes que ejercer desde la posición en la que Dios te puso a través de Jesús. Es necesario que ejerzas dominio. Es necesario que sepas que si Jesús ordenaba algo porque el Padre así se lo decía y Él sabía que se iba a manifestar, es lo mismo como tú tienes que operar. Lo mismo.
Jesús operó en milagros, en sanidad, tanto milagros de sanidad como milagros financieros. Pero operaba en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Él se desarrollaba en la tierra como un hijo. Él caminaba y decía, yo y el Padre somos uno. La gente podía juzgarlo, pero él sabía perfectamente quién era. Y conforme a eso operaba. Él sabía lo que representaba ser el primero, a tal punto que a ti te ha llamado de la misma forma. Por eso si tú regresas, mira, ve a Hebreos capítulo 12, verso 22, vuelvo a leer. Dice, sino que te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo te describe? Como primogénito. Como primogénito. Lo mismo que Jesús tiene, lo mismo que Jesús había en él, es lo mismo que hoy opera en ti. Vamos a Juan, por favor. Capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 12. ¿Ya la tienen? Dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Jesús estaba hablando, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará, ¿cómo? Mira, medita en las palabras que Jesús estaba transmitiendo. Porque lo mismo que Él recibía del Padre, Él te estaba diciendo en ese momento, vendrá el Espíritu Santo que te llevará al mismo nivel de relación que yo tengo. Lo mismo que el Padre tiene, va a ser lo que va a estar operando en ti. Lo mismo. Eso es algo extraordinario. Oye, hablar palabras que en el momento que yo las transmite generen vida, eso es algo extraordinario. Pero eso va a suceder en la medida en la que tú te relaciones con Él. Porque el Hijo jamás hacía nada sin el Padre. Todo lo hacía en unidad. Todo. Y para que tú goces de lo mismo, tienes que operar de la misma manera. Y uno se relaciona con el Hijo a través del Espíritu Santo, con el Padre a través del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y para recibir al Espíritu Santo, requieres reconocer al Hijo. Amén. Pero habla de todo lo que Él es operando en ti para hacer cosas extraordinarias. Si tú vas ahí mismo, pero en el capítulo 14 de Juan, vamos a leer en el verso 12. Fíjense, dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy ¿a quién? Al Padre. A ver, ¿de quién está hablando? De ti y de mí. Ahora, ve a Marcos capítulo 16, versículo 17. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué dice? Sanarán. Pero dice, el que en mí cree hará estas cosas. ¿Por qué te describe cada una de ellas? Porque Jesús fluyó en cada una de esas cosas. Y quiere decir que lo mismo que Jesús hizo es lo mismo que tú y yo estamos diseñados a hacer. Jesús vino a la tierra a hacer bien. Jesús vino a la tierra a transformar la vida de la gente. Y tú y yo somos participantes de eso mismo. El tener derecho de primogenitura también implica responsabilidad. Y requieres llevar a cabo las cosas que Dios te ha entregado. El dominio, la posición donde Dios te ha puesto no es para jactarte. Es para bendecir a tu nación. Es para bendecir a tu familia. Es para bendecir a cada persona que tenga contacto contigo, aunque sea pasando.
uno de sus apóstoles sanaba con sus ropas y otro llegó a sanar aún con su sombra. ¿Por qué operaban de esa manera? Porque estaban conscientes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran en ellos. Y que toda la dotación que en Jesús operaba, ahora iba a empezar a operar en ellos. La tierra, gente, necesita conocer que tenemos un Padre bueno. Porque Dios es bueno y nada malo puede sacar de Él, nada. La tierra necesita conocer que Dios puede sanarlo, aun lo que los médicos han dictaminado que no. Pero hoy quiero yo enseñarte algo. El Hijo jamás duda del Padre. Jamás. Jesús jamás dudó del Padre, porque conocía del Padre. ¿Cuántas veces una situación te mueve y empiezas a decir, ¿por qué Dios? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Y quieres encontrar ¿por qué? Cuando esa situación no vino de parte del Padre. Porque del Padre no puedes recibir nada malo. Nada. Jesús jamás dudó del Padre. Estaba tan consciente quién era su Padre que sabía que el Padre lo iba a sacar de ese Seol. Lo sabía. Pero estaba consciente quién era Él como hijo. ¿Cuántas veces dudas de tu Padre? No me contesten. Pero a veces en cuantos de enojo o así empiezas a renegar con Él, cuando tu Padre es bueno y nada malo puedes recibir de Él. El punto es que tú sepas quién eres. Porque aquí no se trata que Dios sepa quién es, no, Dios ya sabe quién es. El punto es que tú sepas quién eres y que te desarrolles como tal. Porque el Hijo ejercía un gobierno. Es más, el Hijo sabía que la muerte no le podía tocar. El Hijo tuvo que entregar su vida, porque la muerte no le podía tocar. La muerte no te puede tocar. No le des herramientas. Conoce quién eres como hijo. Desarróllate en esa posición. El Hijo gobierna porque está sentado en el mismo lugar del Padre y ahí ejerce su señorío. Es tan importante que tú ordenes, es tan importante que tú establezcas, porque si no gobiernas, entonces le estás entregando el señorío a otro. Y es importante que ejerzas tu posición. A ti te fue dado ese derecho de primogenitura. Tú vas a decidir qué hacer con él. Si lo menosprecias como un Esaú o si lo recibes como un Israel. Pero eres tú el que va a decidir, porque de parte de Dios ya te entregó todas las cosas. Todo ya te fue dado. Pero es necesario que tú ejerzas ante una situación. ¿Cómo vas a actuar? ¿Como el hijo o como el siervo? Porque el siervo no hereda. El hijo permanece en la casa para siempre. Tú requieres desarrollarte como hijo. Si vamos a Eclesiastés capítulo 8, por favor. Versículo 4. En el 8, por favor, versículo 4. ¿Ya la tienen? Fíjense, pues la palabra del rey es con potestad, es con autoridad. Amén. Y dice, ¿y quién le dirá qué haces? Cuando el rey manda, todos obedecen. Si tu mamá joven da una orden, todos obedecen. O tus papás, ¿no? Pero la autoridad está para ejercer un dominio. Si tú no ejerces ese dominio, pues otros van a mandar. ¿En cuántas casas el hijo más grande es el que manda y hasta la mamá la manda? Y ahora tú haces esto, mamá. Oye, pues no, ese es un desorden. Dios puso autoridades, así como ha puesto autoridades en este lugar. Así como ha puesto autoridades en la empresa donde tú estás. Pero Dios es un Dios de orden, amén. Pues Dios te puso en un lugar para ejercer dominio. Y tú requieres ordenar y establecer lo que quieras estar viendo. No que las situaciones hagan lo que quieran, porque las situaciones hablan. Y a veces las situaciones te dicen,
no voy a cambiar. O la enfermedad te dice, no me voy a ir. Porque así hablan. Pero la palabra del rey es con potestad y nadie le puede decir qué haces. Cuando tú estás enfrentando una situación, tú requieres saber quién eres al estar enfrentando esa situación. Y saber que aunque la otra parte quiera decir algo contrario, tú vas a seguir firme en lo que ordenaste, porque una orden se acata. Y todo el cosmos requiere hacer lo que el Hijo ordena. Todo. Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 21. Bueno, es en el 21:18. Y también vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 12. ¿Ya la tienen? Vamos a leer primero en Mateo. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Hijo de Dios. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieren en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibirán. Ahora, vete a Marcos capítulo 11, versículo 12, y vamos a leer la misma parte, viene un poquito más explicada. Pero dice en el 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo ¿de qué? De higos. Ahora, algo sorprendente sucede aquí, porque la versión en inglés, la King James, traduce que la higuera le respondió, no es mi tiempo. Oye, el Hijo de Dios, el que gobierna sobre todas las cosas, tenía hambre. Algo que tú y yo tenemos. A lo mejor ya ahorita le está sonando a varios la tripa, ¿verdad? Y ya están pensando, ¿tienes hambre? Pues el Hijo de Dios tenía hambre. Pero la higuera le respondió, no es mi tiempo. Pero espérame, el Hijo controla todas las cosas aún por encima del tiempo cronológico. Porque el tiempo cronológico tiene un principio y tiene un fin. Un principio de surgimiento, pero también morir. Ese es el tiempo cronos. Naces, creces, te reproduces y mueres. Hay un tiempo. Pero en el tiempo kairos, en el cual Dios se rige, la eternidad de vida es plena todo el tiempo. Fluye la bendición constante. No importa si el dólar está más caro, no importa si el dólar está más barato. En el reino de los cielos jamás hay escasez. Eso es lo que opera en el reino de los cielos. Entonces Jesús sabía de dónde Él venía. Y Él sabía que el reino de donde venía era superior al reino que estaba operando en la tierra. Entonces, Él era el que mandaba. La tierra no conocía al Hijo. Pero en el momento que Jesús vino y el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado a quien yo elegí y por el cual yo voy a hacer cosas sorprendentes, Él estaba consciente que donde Él se paraba, la bendición tenía que fluir. Porque era un hijo de Dios. Pero una higuera le quiso decir al hijo, no es mi tiempo. No es mi tiempo. A lo mejor la situación te dice, no hay. Tu cartera te dice, no hay. A lo mejor la enfermedad te dice, aquí me gusta quedarme en tu cuerpo. Pero el Hijo es el que gobierna. Y ahora la tierra necesita conocer que los hijos gobiernan. Pues fíjate lo que hizo el Hijo. Dice, Él se fue de ahí, en el 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron? Sus discípulos. Ahora vete al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mira, estos incredulotes, en el momento que Jesús dio la orden, volteaban. Y volteaban a ver a Jesús. Yo creo que se decían el uno al otro, pues ¿qué le habló la higuera? O sea, imagínate, ya de loco lo estaban juzgando por hablarle a las plantas.
Pero Él ordenó, ya todo el cosmos tiene que escuchar la orden, todo. Hay gente que dice, oye, ¿puedo orar por mis perros? Sí, claro. Aún las bestias tienen que ser bendecidas a través de ti. Tú eres el que gobierna. Amén. Ahora, estos se volteaban y se fueron, pues seguían caminando, pero pasaron al día siguiente y ¿qué hicieron? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. En el 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este incredulote, porque no había creído, dijo, mira, lo que dijiste sí sucedió. Así hay gente, órale, oraste. Y sí cambió la situación. ¿Había de otra? ¿Cuántas veces oras y esperas dos? O que suceda o que falle. ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice, todo lo que pidieres orando, eso sucede. Eso es una realidad. Porque el Padre respalda al Hijo. Y el Padre actúa a través del Hijo. Pues Jesús sabía quién lo respaldaba. Jesús no le dijo, te vas a secar porque se le plació, no, sino que escuchó al Padre y el Padre le dijo, eso te tiene que servir. Y si no te sirve, tiene que perecer. Y dio una orden. Jesús no tuvo que voltear a ver si la higuera se había secado. Jesús ya lo había visto en lo sobrenatural. Los otros sí tuvieron que ver para creer, pero Jesús ya lo había visto. El Hijo ve el cumplimiento antes de que sucedan. Eso es fe, porque el Hijo camina a través de la fe. ¿Cuántas veces tú estás orando pero estás volteando al reloj? Ay, como que oré a las 10 y ahorita no ha sucedido nada. Oye, pero ya sí oré hace una semana y no sucedió nada. Es que acabo de empezar a dar el diezmo y no ha sucedido nada. Oye, espérame. Te estás alineando a los principios del reino. Pero tú tienes que estar consciente que si como hijo emitiste una orden direccionada del Padre, eso se va a dar. Jesús no tenía que voltear a la higuera cada rato a ver si sucedían las cosas. Jesús estaba consciente quién era como hijo de Dios. Lo sabía. Y eso es algo que tú tienes que saber cuando te plantas aquí. Llega tu negocio. Padre, tú y yo somos uno. Hagamos hoy cosas sobrenaturales. Hagamos lo que tú viniste a hacer. Y que toda esta gente sea bendecida a través de lo que tú vas a estar produciendo en este lugar. A lo mejor vas a ir a orar a un lugar. Señor, tú y yo somos uno, papá. Hagamos lo que tú sabes hacer. Hagamos cosas sobrenaturales. Porque dice que estas señales seguirán a los que creen. Y tú al imponer manos tiene que fluir algo sobrenatural para que la gente venga a vida. Pero requieres tú desarrollarte en la fe del Hijo. Porque el Hijo hace las cosas que ve hacer al Padre. El Hijo toma del Padre todo lo que el Padre le ha entregado y lo ejecuta. Jesús estaba consciente, por eso les dijo, fíjense, en el 22, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Hubo una ocasión en que Jesús hasta voló. Jesús voló y ahí va Pedro, desarrollándose en lo mismo. Que a veces lo detuvo el dudar, pero pues se animó, lo hizo. No dudes de Dios. Ten fe en tu papá. Ten fe en tu Padre, porque Él hace las cosas. Él hace las cosas. ¿Por qué Jesús estaba tan consciente que al ordenarle a la higuera cosas iban a suceder? Porque eso ya lo había aprendido del Padre. Y Él hacía las mismas cosas que veía hacer al Padre. A lo mejor estás esperando que un trámite cambie. Aún las instituciones se tienen que alinear al principio del reino. Pero créele a Dios. Ten fe en Dios. No en tu habilidad, no en lo que tú puedas hacer, no en los favores que la gente te puede hacer. Ten fe en Dios. Ahorita que está lo de las campañas políticas, no tengas fe en ninguno. Ten fe en Dios. Ponte a orar por tu nación, aún ora por quién vamos a votar. Pero ten fe en Dios.
No son hombres los que van a resolver las cosas. Es Dios el que puede cambiar en bendición esta nación. ¿A quién vas a decidir creerle? Porque los hijos son los que gobiernan, no los políticos. Tú eres el que gobierna. Pero ¿cuántas veces estás hablando contrario y estás emitiendo órdenes, pero otro respalda órdenes contrarias? Cuando dices, es que, no, México, ay, no hay nada, y esto y lo otro, Satanás sigue operando, porque le sigues dando herramientas a él. Pero cuando te pones a hablar el lenguaje del Padre, que es el mismo que tiene que operar en el Hijo, entonces cosas diferentes van a suceder. Pero el Hijo es el que gobierna, gente. Dios te entregó ese derecho, el mismo lugar de Jesús, las mismas cosas de Jesús, la misma dotación que hay en Jesús te lo ha entregado. Úsalo, ya no te quedes expectante. No te quedes expectante en que otros están disfrutando. Tú sé parte de lo mismo. A mí en lo personal no me gusta ser un espectador. A mí me gusta ser parte. A mí me gusta ser parte de lo que Dios está haciendo en México. Y tú puedes ser parte de lo mismo. Pero necesitas meterte al plan y hacer las mismas cosas que el Padre hace, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Padre vino a amar, el Padre vino a bendecir, el Padre vino a restaurar, el Padre vino a consolar, el Padre vino a hacer todo lo que en su interior hay. Y eso es lo mismo que hoy opera en el Hijo. Desarróllate en esa identidad, desarróllate. Te vuelvo a decir, hablar de primogenitura es hablar de lo más excelente que Dios ha establecido. Y te puso en esa misma posición de Jesús. Ejércela. De verdad, ejércela. Ya no le llores a las situaciones. Derrama lágrimas con tu Padre, porque Él te consuela. Pero a la situación, no. Al diablo se le confronta como lo que eres, el Hijo. El Hijo. Eres hijo. Tienes un Padre que vela por ti, tienes un Padre que te defiende, no estás desamparado. Aunque padre o madre te hubieran dejado, Dios está contigo y tienes que desarrollarte en esa identidad porque Dios es fiel, gente. El Hijo jamás dudó del Padre. Tú no dudes del Padre porque tu Padre es fiel. Pueden levantarse 1000 cosas, pero la fidelidad de Dios a tu vida siempre va a ser manifiesta. Y aunque a veces las cosas se vean negras, la luz siempre resplandece sobre las tinieblas. Y no hay nada que el Padre no pueda hacer. Nada. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Quiénes traen su Biblia? Levanta tu Biblia. Todo lo que está contenido en este conjunto de libros es el legado del Padre para ti. Si está escrito aquí, lo tienes que vivir. Si está escrito aquí, es porque el Padre quiere mostrar su amor para contigo. Si aquí hablo de salud, si aquí hablo de prosperidad, si aquí hablo de restauración, es porque no sé lo que el cosmos quiera decir. Pero el Padre lo habló y eso me toca. Si en el libro está, es porque me corresponde. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Ese es el regalo más grande que Dios te ha entregado. Por eso miren, yo sé que muchos van a llegar a tragarse lo que hay aquí. A tragarse. Siempre en tiempos ponte y dile, Padre, aquí está mi vida. Enséñame. Dime cuánto me amas, enséñame a desarrollarme en tu persona y hagamos lo que tú viniste a hacer. A bendecir esta nación, a bendecir. No temas imponer las manos sobre la gente para que sanen. No temas imponer manos sobre tu cuerpo para que sanen. Pero este cuerpo te tiene que servir para hacer las cosas que el Hijo de Dios vino a hacer, a amar. Y no sé si requiere 400 años. Pero si eso requiere Dios, esto te va a servir 400 años. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.